El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe sobre el índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de abril del 2025. La presentación estará a cargo de Julio Juan Noguera, analista de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Esta presentación está compuesta de tres secciones, que son los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, las características de la población encuestada y finalmente pasamos a exponer los resultados de la encuesta y los índices elaborados a partir de ella. Al finalizar también se realiza un breve resumen de todo lo expuesto. En la primera sección, en cuanto a los aspectos generales, en 2017, el directorio del Banco Central del Paraguay autorizó la realización de una encuesta para la construcción de indicadores de confianza del consumidor. Esto a modo de obtener información cualitativa y obtener indicadores del grado de satisfacción presente y futura de la persona, del hogar y del país. La encuesta es realizada por el INE desde el 2018 y el Banco Central la hace pública desde el 2020. Esta abarca a 400 hogares de Asunción y el Central Urbano, donde se seleccionan a personas mayores de edad para responderla. La encuesta se divide en dos partes. En la primera se hace una caracterización de la población encuestada, se les consulta sobre su edad, su género y el nivel de educación. Y en la segunda parte se realizan las preguntas de interés para construir los índices. El ISE, Índice de Situación Económica, el IEE, el Índice de Expectativas Económicas, y el ICC, el Índice de Confianza del Consumidor. En pantalla se muestran las preguntas utilizadas para la segunda sección de la encuesta. Las primeras 6 son las utilizadas para la construcción de los índices mencionados. Estas tienen un enfoque perceptivo y cada una de ellas tiene 3 opciones de respuestas. Las preguntas concernientes al ISE consultan la percepción sobre la situación económica actual respecto a hace un año atrás de la persona, de su hogar y del país, pudiendo la persona responder que está mejor, está igual o está peor. En cuanto a las preguntas concernientes al IEE, la consultada es la percepción de la situación económica de la persona, de su hogar o del país para dentro de un año. Estas respuestas pueden ser que la situación mejorará, seguirá igual o empeorará. Las dos últimas preguntas poseen un carácter más actitudinal. Estas no se utilizan para la construcción de los índices, pero sirven para enriquecer el análisis. De esta forma, con las preguntas presentadas se elabora el ISE con la pregunta 1, 3 y 5 y el IEE con la pregunta 2, 4 y 6. Recordemos que el ICC es un promedio simple entre estos dos índices mencionados. Para construir el índice presentado, la metodología utilizada es la desarrollada por la Universidad de Michigan. Para resumir, se agrupan las respuestas en 3 categorías, que son la optimista o positiva, donde se ubican todas las preguntas, las respuestas de mejor o mejorará, la pesimista o negativa, que corresponde a las respuestas de peor o empeorará, y la neutra, que son las respuestas de igual o seguirá igual. Una vez agrupadas todas estas respuestas, se ponderan por el total de los encuestados y se le asigna un peso de 0 a 100, por lo cual nuestro índice varía de 0 a 100. Con esto, cuando el índice se encuentra por encima de 50, decimos que el mismo está en zona de optimismo, y cuando se encuentra por debajo de 50, mencionamos que está en zona de pesimismo. Para más detalles, la nota metodológica se encuentra publicada en la página web del Banco Central. Pasando a los resultados. En cuanto a las características de la población encuestada, en primer lugar tenemos el género, donde se ve que mayormente la encuesta es contestada por mujeres. Esto se mantiene a abril de 2025, donde el 55% de los encuestados fueron mujeres. En cuanto al nivel de estudios de los encuestados, se observa también que el mismo tiene una composición sin mayores variaciones desde el comienzo de la encuesta. En abril de 2025, el 32,25% de los encuestados tenían completo la educación media, el 30% tenían completo los estudios universitarios, 15,25% tenía culminado hasta el 6º grado, 11,25% hasta el 9º grado, un 4% registraba un grado superior no universitario, mientras que el 7,25% restante no registra ningún nivel de estudios culminado. En cuanto a la edad de los encuestados,
Como vemos, también presenta una misma característica desde el inicio de la encuesta, manteniéndose las personas de 55 años o más las que mayormente responden esta, siendo estas en abril de 2025 el 42% del total. Siempre se aclara en este punto que quienes realizan la encuesta siempre buscan hablar con la cabeza del hogar. Cuanto a los principales resultados, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor en comparación con hace un año? Atrás, con esta pregunta se construye el ISE personal, que a abril de 2025 alcanzó un valor de 39,88. Esto debido a que el 18,5% de los encuestados mencionó que su situación económica está mejor respecto a hace un año, el 42,75% mencionó que está igual, y el 38,75% restante considera que está peor en comparación con hace un año atrás. El IEE personal se construye a partir de la pregunta: ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Esto alcanzó un valor de 67,75 al mes de abril de 2025, debido a que el 52,75% de los encuestados consideró que su situación económica mejorará dentro de un año, el 30% considera que seguirá igual y el 17,25% considera que empeorará. En cuanto al ISE del hogar, el cual alcanzó un valor de 45,73 al mes de abril, esto debido a que el 21,25% de los encuestados respondió que la situación económica de su hogar está mejor en comparación a hace un año. El 48,75% respondió que la situación económica de su hogar sigue igual respecto a hace un año, y el 30% considera que la situación económica de su hogar está peor en comparación con hace un año. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el IEE del hogar, el cual alcanzó un valor de 71,75 en el mes de abril, debido a que el 56,50% de los encuestados consideró que la situación económica de su hogar mejorará dentro de un año, el 30,5% considera que la situación económica de su hogar seguirá igual, y el 13% restante considera que la situación económica de su hogar empeorará dentro de un año. ¿Cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año atrás? Con esta pregunta se construye el ISE del país, el cual alcanzó un valor de 19 el mes de abril de 2025, debido a que el 6,75% de los encuestados considera que la situación económica del país está mejor respecto a hace un año, el 24,5% considera que está igual, mientras que el 68,75% considera que está peor respecto a hace un año. ¿Cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativas económicas del país, el cual a abril de 2025 alcanzó un valor de 52,63. Con esto debido a que las respuestas de los consumidores, el 37,5% consideró que la situación económica del país mejorará, mientras que el 30,5% consideró que la situación económica del país seguirá igual dentro de un año, y el 32,25% restante consideró que empeorará. A partir de todos los subíndices presentados, se puede construir los subíndices globales. A abril de 2025, el índice de expectativas alcanzó un valor de 64,04, manteniéndose en zona de optimismo. Este resultado es inferior al mes anterior y al mismo mes del año pasado. El índice de situación económica se mantiene en zona de pesimismo con un valor de 34,84, inferior al mes anterior y al mismo mes del año pasado. Y el ICC, que recordemos un promedio de estos dos índices, alcanzó un valor de 49,44, posicionándose en zona de pesimismo. Asimismo, se pueden calcular los subíndices de confianza del consumidor desde el punto de vista personal, del hogar y del país.
De esta forma, a abril de 2025, el ICC del hogar y del país se ubican en zona de optimismo con valores de 58,69 y 53,82 respectivamente, mientras que el ICC país registra un valor de 35,82 ubicándose en zona de pesimismo. En cuanto a la posibilidad de ahorrar de los encuestados, los resultados fueron los mismos respecto al mes anterior, con un valor de 19,75%. Asimismo, a los encuestados se les consulta su parecer en cuanto a la compra de ciertos bienes como son electrodomésticos, casas, motos y autos. En todos los bienes, los resultados de abril es inferior al del mes anterior. En pantalla se muestran los índices de confianza de algunos países de la región. Esto a modo de observar las tendencias de cada uno de ellos. Se aclara además que estos índices son calculados por distintas instituciones en todos los países. Así en Chile es elaborado por la GfK DIMARC, en la Argentina lo elabora la Universidad Torcuato Di Tella, en Brasil la Fundación Getúlio Vargas, mientras que en el Paraguay lo elabora el BCP. También se aclara que el índice de Brasil posee un rango de 0 a 200, siendo su zona de optimismo los valores superiores a 100. Finalmente también se muestran los índices de confianza de Estados Unidos y de la zona euro, destacándose nuevamente que ambos tienen un rango de 0 a 200. En abril de 2025, el índice de situación económica, que refleja la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual, se ubicó por debajo de los niveles registrados en marzo de 2025 y en abril de 2024. El índice de expectativas económicas, que mide la percepción de los consumidores sobre la economía para dentro de un año, disminuyó en comparación con el mes anterior, así como en términos interanuales. Este indicador continúa ubicándose en zona de optimismo. El ICC, que es el promedio simple del ISE y del IEE, y que mide la confianza de los consumidores, se redujo en comparación con marzo de 2025 y con respecto a abril de 2024. Desagregado por sus componentes y respecto al mes anterior, se observó que tanto el ISE personal, el ISE del país y el ISE del hogar disminuyeron con respecto al mes de marzo de 2025 y abril de 2024. Finalmente, en abril de 2025, el IEE del país y el IEE del hogar mostraron descensos respecto al mes anterior, mientras que el IEE personal registró un incremento mensual. Comparado con abril de 2024, los tres subíndices experimentaron reducciones. Finalmente, en pantalla se tienen los diferentes índices y subíndices con sus respectivas variaciones mensuales e interanuales, aclarándose que estas variaciones corresponden a diferencias absolutas.